Hoy nos despertamos en Rusia. En el anterior episodio cruzamos la frontera desde Georgia, atravesando el Cáucaso, y llegábamos ya de noche hasta los límites de Chechenia con el Daguestán. Y en este episodio descubriremos esta zona muy poco conocida a orillas del Caspio, donde viviremos algunos momentos de tensión, un encuentro inesperado y llegaremos a una nueva frontera, donde justo antes de salir nos cortarán el paso. Tras una paliza conduciendo y casi sin dormir, decidimos dejar de grabar y nos centramos en buscar un lugar tranquilo para pasar la noche. Al desconocer las normas de pernocta en Rusia, aprovechando la oscuridad de la noche, optamos por apartarnos de forma discreta por un camino de tierra. Hasta la mañana siguiente no sabíamos muy bien dónde nos habíamos metido, y al despertar nos encontramos rodeados de vacas y perros. Estábamos en el norte del Daguestán, muy cerca del mar Caspio, una región agrícola y tranquila. Hoy nos quedan unos 400 kilómetros para llegar a la frontera de Kazajistán, y la próxima gran ciudad se llama Astraján. Mientras seguimos rumbo norte, el cambio de paisaje comienza a ser radical. Hemos llegado a la estepa rusa, bordeando el mar Caspio. Me ha sorprendido la fuerte diferencia entre las regiones caucásicas del sur de Rusia y las poblaciones que conocí en Siberia hace años. Rusia en sí es un país muy diverso y espero poder visitarlo con más calma en el futuro. Ahora solo estamos de paso. Estamos ya circulando en dirección hacia Astraján y el paisaje ha cambiado completamente. Hemos pasado de la nieve, de las montañas del Cáucaso, al desierto, pero desierto completamente árido. Y es que ya nos estamos acercando lo que es al norte, a la zona de Kazajistán, y estamos tocando ya el mar Caspio. Y el paisaje es como desolador, es una pasada, o sea, es un lugar muy impresionante. Y eso que no es que tenga nada especial, pero las construcciones de los edificios, todo lo que nos va rodeando a medida que avanzamos, tiene un punto de decadencia que, mezclado con el aspecto del desierto, es impresionante. Es que me está gustando muchísimo este sitio. Estamos a punto de salir de la República de Daguestán, cuyo nombre significa País de Montañas, refiriéndose lógicamente a su región sur, que se integra en el Cáucaso. En estos países hemos adoptado la costumbre de llenar el depósito de diésel cuando va más o menos por la mitad. Aquí muchas gasolineras tienen una configuración muy curiosa, ya que la mayoría disponen de una mezquita al lado. Así que aprovechamos para cargar diésel y agua, ya que las mezquitas suelen disponer de fuentes públicas. Mientras echo agua, algunas personas se acercan a mí con curiosidad y me dicen que les gusta nuestra furgoneta y me preguntan dónde vamos. La gente que hemos encontrado hasta ahora es curiosa y amable. Bueno, vamos a echar diésel por primera vez en Rusia a 51 rublos el litro, que esos son unos 50 céntimos más o menos del litro. Sí, 50 céntimos. Sí, unos 50 céntimos más o menos. Con los depósitos llenos continuamos nuestra ruta, pero a los pocos kilómetros llegamos a una línea de camiones parados en la carretera. Es el control militar fronterizo de la salida de Daguestán, la línea que divide las regiones caucásicas de Rusia con el norte del país. Uy, я не говорю по-русски. Нет. España. Ты говори по-испански. Una de las primeras cosas que nos han sorprendido es que en general los militares de cada control que hemos atravesado nos tratan con amabilidad y contrasta con las experiencias que nos han contado otros viajeros donde se han sentido violentados por los mismos. Es curioso como cada experiencia es un mundo. Muy sandwich Warren. Sí. Muy Warren. Tenemos un perrito esperándonos. Le hemos dado de comer ya. Una vez fuera del Daguestán, nos encontramos con un impresionante desierto estepario. Es la gran barrera natural que separa las regiones caucásicas del centro de Rusia, el Oblast de Kalmykia. Hace mucho frío, he salido a grabar unos planos de la furgoneta aquí fuera y el perrín ese que está ahí esperando a gente que venga. Hay un perro aquí y otro un poco más lejos, tienen como sus posiciones, son muy curiosos.
Imagínate si hace frío ahora, imagínate hace un mes, como tenía que hacer Buah. aquí. O sea, tenía que ser horrible. Bueno, pues nada, es el desierto. Llevamos kilómetros y kilómetros y kilómetros casi en línea recta y es todo un gigantesco desierto, a ratos con más arena, a ratos con menos arena, pero bueno, es todo plano. Llegaremos a Astrakán pues en aproximadamente hora y media más o menos, calculo, No, 2 2 horas, horas, sí. 2 horas más o menos. Está siendo una jornada pues de conducir, pero bueno, estos paisajes hacía tanto que no los veíamos que nos están gustando, ver pequeños pueblos, pastores con sus ovejas y de repente otra vez nada y así todo el rato, y de vez en cuando algún control policial. Al fin llegamos al Oblast de Astraján. Atravesamos las primeras poblaciones. La arquitectura de las casas y el estilo de los pueblos cambian de forma radical y además nos aproximamos a uno de los ríos más importantes de Rusia, el Volga. Con sus 3.645 kilómetros es el río más largo de Europa y desemboca en el mar Caspio. Estamos atravesando la ciudad de Astraján, que curiosamente es una de las ciudades más secas de toda Europa, pese a estar rodeada de agua, ya que se asienta a lo largo de 11 islas. Su población, 500.000 de habitantes. Astraján es una típica gran urbe rusa, con sus edificios de estilo soviético, grandes avenidas y ambiente relajado a pesar del tráfico, una de esas ciudades que no me importaría pasear a pie un rato. Pero hoy tenemos un objetivo, llegar hasta la frontera de Kazajistán, ya que si tenemos tiempo visitaremos con algo más de tranquilidad Rusia a la vuelta de Asia Central. Nos está mirando. Y tenemos que haber hecho como que nos íbamos para allá. Sí, bueno, no pasa nada, viene uno adelantando por aquí. No pasa nada. Ya está. Nos acaba de pasar una cosa muy curiosa y es que estábamos ya a 20 kilómetros del sitio donde íbamos a dormir y no habíamos caído que tenemos que atravesar un río que no sé cómo se llama. Buzán. Hay una cola enorme de coches aquí y hemos estado leyendo y parece ser que ha estado cerrado hasta hace poco. Solo pueden pasar vehículos por debajo de las 4 toneladas, ¿no? Aunque estamos viendo un camión acá enorme y no sabemos si vamos a poder pasar o no y se nos está haciendo de noche ya. Así que vamos a esperar a ver qué pasa, porque como vemos que hay cola de coches, como veis, hay toda una cola de coches aquí y supuestamente ahí está el puente. Y es que en realidad no hay puente, o mejor dicho, hay un puente flotante que está fuera de servicio, y para cruzar el río existe solamente una barcaza arrastrada por un barco. Pero cae la noche y seguimos en la cola, y es que la barcaza puede llevar muy pocos vehículos en cada cruce, y los servicios de emergencia, entre otros, tienen prioridad. La espera se hace eterna. Y cuando por fin llega nuestro turno, nos damos cuenta que somos los últimos en entrar, y no tengo nada claro que vayamos a caber en ese hueco sin dejar parte de la furgoneta en el agua. Le indico que no quepo, pero el barquero insiste y decido confiar en él. Gira. Bien. Vas bien. Gira para tu lado, que vas a dar. Un poco más, gira, vas a dar. Cuidado que vas a dar con el morro. Métete para tu lado. Dale, dice que le des. Sí, voy. Pa' tu lado. No puedes girar más. La rueda no, o sea... Ya está, ¿no? Ya da. Espera, a ver. Creo que ya... ¿Eh? Ya, ok. Que sí, que aquí. Madre que lo parió. Justo, ¿eh? O sea, la rueda la tienes pegada al muro y no puedes girar más así. Así no puedes girar más. Sierra mira a su lado y ve que la rueda trasera está en el límite de la borda del barco. Y si nos movemos unos centímetros hacia atrás, podemos ir al agua. No suelto el freno en toda la travesía. La pasta. Espera, sí. Escolca. Es hora de pagar. El señor nos enseña 3 billetes de 100 rublos indicando el precio. 3 de 100. 300. No tengo 3. No. Dame 5.000. Cambio.
Cometemos un error. Le damos un billete grande de 5.000 rublos, ya que no encontramos nada más pequeño. Y al devolvernos el cambio nos da un montón de billetes. Estamos a punto de desembarcar y no nos da tiempo a contar. Aquí, 5.000, te tiene que dar 4.000, aquí hay 1.000, 2.000. Nos ha cobrado 1.000. O sea, nos ha cobrado 10 pavos por esto, pero... Entre que el viaje es muy corto, la confusión con el dinero y que vamos más pendiente de no caer al agua que otra cosa, salimos de allí sin pensar. No lo he entendido yo bien, claro. Tampoco le he visto bien los billetes, es que no estaba viendo nada. O sea, me están dando los billetes ahí al suelo, moviéndose así en el viento. Que nos han tangado 7 euros, basically. Bueno, entre los 25 que nos han tangado el seguro y los 7 que nos han tangado 32 euros ya nos llevan tangados en 2 días en Rusia. Y volvemos a la carretera, tras esta pequeña aventura cruzando un río. Y ya estamos otra vez, como el pasado día, en Rusia, de noche y sin saber dónde vamos a dormir. Por suerte, estamos ya cerca de la frontera con Kazajistán y encontramos un lugar junto al río. Muy buenos días. Bueno, hace muchísimo frío. Este es el tercer día de nuestra travesía por Rusia y hoy ya sí que llega el gran día de cruzar a Kazajistán. Hemos dormido en este sitio tan curioso. Es una estepa justo al lado del río Volga, bueno, uno de los afluentes. Este río que tengo aquí detrás desemboca en el mar Caspio. Y ha sido una mañana muy interesante. Hemos conocido a Ilya, que es un señor jubilado que vive en esa casa que tengo ahí detrás, que esta mañana vino a probar a ver el hielo del río, a ver el grosor que tenía con una horca, y pasó al lado de nuestra furgoneta, curioseando lógicamente, porque no debe haber mucha gente que aparque así como nosotros al lado de su casa, y salimos a saludarle. Súper majo. Nos estuvo explicando que vino aquí hace unos años, se compró un terreno, se jubiló, se compró unas vacas y vive aquí pescando tranquilamente, pues con una vida pues ya tranquila y apacible en este lugar tan inhóspito, muy cerquita de la frontera con Kazajistán. Y estas son las experiencias que más nos gustan. Conocer gente local es una maravilla porque te da una visión más real y muy diferente de lo que solemos tener en la cabeza por culpa de los medios. Y que nos ha invitado a volver en julio, cuando regresemos, a visitarle a su casa y a comer algo aquí con él. Y sin más, vamos a ver qué tal se nos da la frontera, que en teoría tiene que ser más sencilla, pero no menos larga. Posiblemente estaremos unas horas ahí para cruzar a Kazajistán. Cuando iniciamos este cruce de Rusia, llegábamos con esa sensación de miedo a lo desconocido y algo condicionados por la información de los medios. Y nos vamos de Rusia con una visión muy diferente. Pero como siempre, cada persona es un mundo y cada viaje una experiencia. Por suerte la nuestra ha sido buena. Eso sí, hoy todavía nos queda cruzar otra frontera, y las fronteras, como siempre, son un trámite tedioso e intimidante. Estamos a unos 5 kilómetros, muy cerquita ya del paso fronterizo ruso. Luego tenemos una zona de tierra de nadie muy larga, de varios kilómetros. Cruzamos un río y ya llegamos a la frontera con Kazajistán. Así que, bueno, vamos a ver qué tal va. No podremos grabar o no grabaremos mucho en esta zona. Quizás ya cuando pasemos la frontera rusa podemos enseñar cómo es ese sitio. Así que cortamos aquí y nos vemos en el otro lado de la frontera de Rusia. Como siempre, dejamos la cámara grabando hasta donde lo vemos seguro. Llegamos de nuevo a una larga cola de camiones, indicativo de que estamos cerca de la salida de Rusia. Otra vez toca conducir en dirección contraria, pero por suerte hay poco tráfico y tenemos solamente 2 o 3 coches por delante. En tan solo media hora nos han revisado la furgo, nos han sellado la salida y estamos casi fuera. Vamos a pasar ya, ahora mismo, y vamos a salir de la frontera. Estamos saliendo de la frontera. Y ha ido todo súper bien. Muy rápido, en menos de media hora. Vamos a ver la parada que está de la policía. Dice que le des. Tengo que dar, déjame esto. Está ahí el papelito. Yo también, dale tu pasaporte. Hoy. Es pasiva.
fin estamos fuera de Rusia, o eso creemos, porque nos quedan aún varios kilómetros por una carretera hasta llegar a la frontera kazaja, que se debería encontrar tras cruzar un río. Lo que no esperábamos es que justo en lo alto de un puente hay todavía el último control ruso. Cuando llegamos, las personas que tenemos enfrente están discutiendo con el militar fronterizo. Pasa el rato y seguimos esperando. Finalmente nos revisan otra vez los pasaportes y la furgoneta y cuando pensamos que ya vamos a pasar, llega un vehículo militar y corta el paso. A ver, voy a abrir. Estoy con el viento. No sé ni siquiera si he cerrado bien, del vientazo que hace. En ese momento no sabemos muy bien qué hacer. Tenemos todo revisado, solo nos faltan 5 metros para salir de Rusia y no podemos pasar. Los militares están a otra cosa y parece que se han olvidado de nosotros. Vemos que hay otro coche que nos adelanta y cruza por un lado, y decido moverme poco a poco y hacer lo mismo, esperando que alguien me dé el alto. Pero no me lo dan y ahora sí, salimos de Rusia. La frontera de Kazajistán transcurre sin muchos problemas y en menos de una hora ya estamos casi saliendo. Estamos saliendo de la frontera. Hemos hecho... ha sido muy frío. Muy frío. Vale, dame el papelín, que yo creo que nos va a pedir ahora. A mí me han dado otro. ¿Te han dado otro? Dame Sí. los dos papelines. Sí. Mira, ahí pone insurance. Ahí, Sí, ahí. está abierto. Ok, ¿y el passport? Aquí. España, sí. Insurance here and SIM card. ¿Sim? Aquí. Ok. Thank you. Thank you. Bye. ¿Aparcamos ya? ¿Dónde es el autobús? Sí. Oh, familia, estamos en Kazajistán. Lo hemos conseguido. Y hemos tardado solo 1 hora y media en cruzar las dos fronteras, o sea que súper rápido, muy bien. Ahora vamos a comprar la SIM card, a ver si la encontramos, y el seguro del coche aquí Que mismo en la frontera. Es justo nada más pasar la barrerina, hay como unos containers aquí a la derecha y es ahí. Ahí es mismo, así que nada, ya tenemos casi todo listo para entrar en Kazajistán. Bueno, el señor nos ha dicho que tenemos que pagar en dengues, o sea que no podemos pagar con rublos ni con euros el seguro. Nos ha mandado a otra caseta, que no sabemos cuál es. ¿Esto qué Esto no es para tarjeta. No, tiene pinta, ¿no? Esto no tiene ninguna pinta de tarjeta. No. Здравствуйте. Я хочу тенге. Но у меня есть доллар o ruble. ¿Сколько? ¿Cuánto le doy? Dale, no sé, vamos a yo casi lo cambiaría casi todo prácticamente, pero bueno, no lo cambies todo, cámbiale Le voy a darle 50, 100 por lo menos tenemos que cambiar, porque si va a costarnos 50 esto, un poco más. Баланс надо вам, да? Баланс, да? Balanza, no, SIM card. Идите дальше, подешевле будет. Что? Сим-карта подешевле будет там. Там. Да, да. Tam. Ok, es pasiva. 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 Ponemos en marcha a buscar una gasolinera y una tarjeta SIM para tener internet, y con eso ya continuamos el viaje. En esta zona de Kazajistán las cosas ya no son tan sencillas. Algunas cosas no las podemos pagar con tarjeta y no hemos podido sacar dinero. Menos mal que alguien nos cambió unos rublos en el mercado negro. Así continuamos tierra adentro. Lo más urgente, encontrar diésel. La gasolina 450 tengues, que es un poco menos de 60 céntimos, no, 50 céntimos, no, un Es euro. el doble. Sí, el doble un poco. Son 90, por lo tanto 90 céntimos. 90 céntimos de euro cuesta aquí. O sea, no es muy barata, es más barata en Rusia.
Y otro litro que me ha ido al pantalón porque me ha tirado toda la gasolina al viento al terminar de llenarse y me ha puesto perdido. Me he tenido que cambiar y todo, así que... Huele súper bien aquí. Ahora huele a gasoil toda la furgoneta. ¿Queríamos gasoil? Toma, doble taza. Bueno, y ahora ya sí que continuamos en dirección a Tirau. Estoy buscando tintorerías, porque es que no hay otra cosa, Sí. a ver si hay opción, porque entre que el pantalón el pobre le huele fatal, también tenemos cosas para lavar, aprovechamos. Sí, vamos a hacer limpieza de todo y sacar dinero. Y listo, ya estamos listos para explorar Kazajistán. Bueno, listos, no del todo, porque Kazajistán es tierra de extremos y brutal en todos los sentidos, y eso lo vamos a comprobar en los siguientes episodios.